Pues buenos días a todos. Veo que ya se están conectando a nuestra sesión del día de hoy. Para los que no me conocen y no me logran ubicar, el día de hoy soy Rodrigo Ramírez y yo les voy a dar el tema de la ley antilavado para efectos de 2018. Como antecedente, esta ley que conocemos como la ley de PLD de prevención del lavado de dinero, que por las siglas se llega a denominar PRELOVI, que sería la cuestión del tema de la protección, y sencillamente lo puede resumir para que a las instituciones financieras principalmente y personas que hacen actividades vulnerables no les metan goles y utilicen como instrumento trampolín para poder lavar la cuestión del dinero. Nuestra sesión del día de hoy va a estar diseñada de 10:30 a 12 del día como una primera etapa, un receso de unos 20 minutos de 12 a 12:20, 12:20 a las 2, continuando con una segunda etapa, un segundo receso de las 2 a 2:15 para terminar con un tercer bloque de 14:15 horas a 13:30. Estaremos hablando que sería a las 15:30 para poderlo contar. Estoy hablando de horarios centro. Sé que por ahí tenemos una diferencia de 2 horas con gente que está del lado de horario del Pacífico, entonces nada más hay que sumarle y más bien quitarle 2 horas, porque allá apenas serían las 8:30, si no mal estaría yo enterado del horario. Como decía, bueno, pues veo que ya se están conectando. La presentación también se la estamos transmitiendo y los comentarios que ustedes puedan tener, tenemos un chat abierto para que ustedes nos puedan ir haciendo sus comentarios, sus preguntas, y también por cualquier cosa que quisieran podríamos habilitar la cuestión del micrófono para que hagan de viva voz la pregunta. En cualquier momento lo pueden interrumpir. Hay gente que me está ayudando aquí también para ver el tema del chat. Entonces, si no tienen algún inconveniente, si la señal, el video y el audio están bien, pues bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Sí, correcto, los que me están viendo por ahí, un saludo. Veo por ahí Marta, si lo alcanzo a ver. Ok, entonces sí. Bueno. ¿Todos listos? Kawi GW, ¿también estamos listos? También veo que ahí está ahí Flete Sotelo, Elian, Noemí Rocha. Pues ok. Este tipo de tema normalmente lo empiezo a especificar con un ejemplo.
para poder ver cuál es la operación que normalmente hace el tema delictivo y lo busca para poder tener limpio ese dinero. Supongamos que estamos en un pueblo dentro de la ciudad, bueno, dentro de la República Mexicana. Llega un narcotraficante y ve una capilla, una iglesia de ahí del pueblo. Se acerca con el sacerdote y le dice: oiga, padrecito, como que le hace falta unos cuartos para los sacerdotes y para que al final de cuentas estén cómodos ustedes, y creo que le hace falta arreglar el campanario. El narcotraficante le dice: creo que podemos adecuar bien la cuestión de la iglesia. Y el padrecito de la iglesia le dice: pues sí, hijo, pero nuestro pueblo es muy pobre, realmente lo de las limonas y apenas nos alcanza para los mantenimientos de ella. No podríamos hacer las modificaciones a la iglesia como quisiéramos. No se preocupe, padrecito, yo le voy a dar el recurso para que usted lo pueda hacer. Ok, pues muchas gracias, pero tienes que contratar con nuestras empresas, que son las constructoras, para poder edificar, modificar y hacer las adecuaciones a la iglesia. El sacerdote le dice: ok, está bien. Le da el narcotraficante, le da el dinero. El sacerdote se voltea y paga a lo que serían las constructoras. Las constructoras pagan el impuesto correspondiente, el 30% de la utilidad que tengan comparado de los ingresos que está recibiendo por parte de la iglesia, y las deducciones pertinentes. Paga el 30%. Con esto ya se lavó la cuestión del dinero de algo que puede ser un acto delictivo. Está entrando a una zonificación de ocultamiento y cambiando el nombre a ese dinero sucio a un dinero limpio. Es más, ya hasta pagaron el tema de impuestos, y lo que haría ya el dueño de la empresa, que puede ser ya un prestanombres o el mismo delincuente, ya como el título de propietario o dueño o accionista de la empresa, se reparte dividendos de todo el movimiento que ya tuvo, aunque le haya costado un 30% de toda la repercusión económica de impuestos que tiene que cubrir. Ya tiene un 70% para que pueda él utilizarlo y comprar a su disposición de lo que él quiera. Con este ejemplo quiero identificar que pues, realmente hay partes que componen o que tendremos que tener identificadas, que son vulnerables o que están expensas a ser utilizadas como esa lavadora de dinero. El término de cuestión de lavado de dinero viene justamente de las lavadoras cuando era época de Chicago, tema Al Capones, Delio Ness, no necesariamente como un policía, porque era él más bien, o bueno, la historia lo dice, que era un agente de impuestos. O sea, realmente no era un policía como lo han visualizado en las series de televisión o hasta en las películas. Y por ejemplo, en el caso de Al Capone, que dicen que realmente pues, no lo agarraron por tema de narcotráfico, entiéndase, narcotráfico para él fue la cuestión de la bebida, del alcohol, porque en ese entonces estaba prohibido, sino realmente a él lo agarraron por otras cuestiones. Esto pues puede ser muy escuchado en la actualidad. Tenemos ejemplos como el Bester Gordillo, tenemos el ejemplo de Duarte, que muchas veces sabemos que pueden estar haciendo algo de tema de lavado de dinero. Sí, la corrupción también utiliza el esquema de lavado de dinero, pero bueno, los empiezan a agarrar por otros lados y tratando de vincularlos con actos delictivos para poderlos meter a la cárcel. Lamentablemente sabemos que por lo menos el Bester Gordillo ahorita ya está fuera,
y Duarte, pues bueno, por ahí hay algunos comunicados que posiblemente también ya estaría saliendo. Pero lo que quiero identificar es, uno, ese dinero que está mal habido, que se obtiene, lo que se busca es combinarlo con una operación donde se combine y donde se revuelva. Y al final de cuentas poderlo entregar a alguien que ya lo puede utilizar en coches, en yates, en aviones, en joyas, de acuerdo a su propia necesidad o búsqueda de satisfacer ciertas necesidades. Pero esto es lo que propiamente la ley estaría tratando de identificar, en qué momento está entrando ya sea a lo que conocemos como sistema financiero o lo que sería con actividades vulnerables. El sistema financiero está identificado con el artículo 14 y las actividades vulnerables con el artículo 17 de la ley de PLD. La ventaja que puede tener la cuestión del sistema financiero es que ellos han entrado a poner barreras, poner políticas, establecer cuestiones internas ya bancarias que sí les exigen a nivel internacional para que no les metan goles a ellos, para que al final de cuentas no los utilicen como ese tipo de trampolín o lavadora de dinero. Ellos de todos modos, aunque pongan políticas, aunque pongan ciertas barreras, estamos hablando que también son susceptibles a que todavía les sigan metiendo esos goles. De hecho, no hace más de un año y medio, por ahí se escuchó el tema de HSBC, donde los estaban utilizando y de hecho por ahí hubo una gran multa por la cuestión del lavado de dinero en los que los estaban repercutiendo. Ok, en ese orden de ideas, digamos que el sistema financiero actualmente tiene su propia legislación, tiene sus propias leyes, ya sea de bancos, auxiliares de bancos o auxiliares de crédito, las regulaciones de la SOFOM, aunque sean no reguladas o las reguladas, ellas tienen que cubrir con ciertos mecanismos que van muy similares a lo que conocemos como las actividades vulnerables. Durante el transcurso de la mañana hablaremos más de lo que serían las actividades vulnerables, desglosándole cuáles son cada una de ellas y estaríamos hablando que en resumidas cuentas lo que estaríamos tratando nosotros de poderles transmitir es generar políticas, generar manuales, procedimientos para que cuando tengamos el contacto directamente contra el cliente y nosotros sabemos que tenemos actividades vulnerables, desde el principio obtener la información del cliente, porque ya después es muy difícil el estarle pidiendo la información y también lograr identificar que hay unas que se conocen como alarmas de 24 horas, que es cuando dentro de mi operación está sucediendo algo raro y me llama la atención. Como cuál puede ser un ejemplo que les pueda yo decir de una diferenciación entre un aviso que se presenta el día 17 del siguiente mes por el aviso de todas las operaciones que fueron vulnerables y que caen dentro de los umbrales que vamos a platicar también en el transcurso de la mañana. Por ejemplo, llega a una agencia automotriz una persona que la ven vestida humildemente, con un sombrero, con un bastón, una persona ya con cierta edad y quiere venir a comprar un automóvil que cuesta 800,000 pesos. ¿Qué pensarían de la escena que les estoy planteando? Me queda claro que cualquier persona puede tener dinero para poder comprar un vehículo, pero si las condiciones visuales de esta persona no te da como que el estatus para que él pueda comprar un vehículo, es como que ya empieza a llamarse algo mal,
ya te empieza a dar alguna duda o cierta incertidumbre que hay alguien atrás que tal vez lo esté utilizando como una plataforma para poder adquirir un vehículo, y lo que al final de cuentas está haciendo es prestar nombre. ¿Qué pasaría si en determinado momento tú como agencia automotriz le llegas a vender el vehículo a esta persona? Bueno, justamente lo que te dice la ley es la identificación del cliente o el prospecto del cliente que tú puedas tener, donde le tienes que preguntar: oye, ¿estás inscrito en el RFC? Ok, dame tus datos del RFC. Oye, ¿dónde vives? O tengo que obtener la información o la documentación para asesorarme que la persona que está viniendo a hacer la actividad conmigo y me suena rara la operación. En ese momento tratar de identificarlo lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque si vota algo, la autoridad, la UIF, que también platicaremos de ella, al que van a venir a preguntar es a mí. No le van a ir a preguntar a la otra persona si es que no son los datos correctos, si me está falseando con una identificación, si esa persona fue un prestanombres, o al final de cuentas me está entregando un comprobante de domicilio que ni siquiera es de él, o que tal vez me dice que vive en tal lugar y yo no tengo el soporte para poder decir que vive allá. El de la bronca voy a ser yo. Uno de los requisitos que me obliga la ley de PLD es identificar al cliente, y con esa identificación del cliente, reportarlo el día 17 del siguiente mes. Y como les decía, vincularlo con las alarmas de 24 horas. Si en determinado momento a mí me suena que la operación con la persona que yo estoy haciendo no me está diciendo la realidad, veo que no concuerda con la operación, con lo que él quiere comprar, con lo que se ve hasta físicamente, puede ser que yo abra una alerta de 24 horas para que la autoridad esté enterada y pueda ver que aún así que yo pueda seguir realizando la operación, pues ellos estén prevenidos y que yo informé en su debido tiempo. ¿Sale? Veo o escuché por ahí que se están incorporando todavía más al curso. Lo estábamos esperando para poder iniciar. ¿Sale? Ayudan un poquito la presentación. Como les decía, dentro de los antecedentes, en la Edad Media la usura era un delito. Los mercaderes encubrían sus actividades de usura. En el siglo XVI al siglo XVIII, los piratas lavaban oro. Entiéndase que no es propiamente el agarrar un jaboncito y estarle ahí tallando. Propiamente tampoco no es meterlo dentro de lo que sería la lavadora. Creo que no terminé de decir, en época de Chicago, cuando era el término de la época de Al Capone, lo que utilizaban eran las tiendas, o más bien tintorerías o lavadoras chinas. Por eso viene ahí el término de lavado de dinero. No es propiamente que lavaran el dinero, sino la figura que utilizaban era las lavanderías chinas, donde supuestamente entraba mucho cliente y salía el recurso, entre comillas, pagaban impuesto y el dinero ya salía limpio para poder ser utilizado. Pero de ahí viene el tema de la figura. Y también como recomendación a los que les gusta ver series de televisión, todo este tema que les estoy platicando de lavado de dinero, en ejemplos, hay una serie que se llama Breaking Bad, que por ahí la van a poder ver en plataformas de iTunes o en Netflix. Ahí está la serie, y es justamente cómo hacer para poder lavar la cuestión del dinero. La serie trae sus ciertas particularidades, pero bueno, a los que no identifican el tema de la serie, es una persona ya de edad que fue durante mucho tiempo un maestro, le detectan un tema de un cáncer, no tiene una forma de poderle dejar un recurso a su familia, y él, siendo maestro, teniendo el conocimiento de tema químico, empieza a hacer anfetaminas y empieza a hacer el tema de las drogas. Conoce a alguien dentro de la escuela
que fue su alumno, y lo mete para que él empiece a hacer el tema de la distribución de la droga. Ya después tienen pues todo, así que todo el dinero ya no saben qué hacer, ¿no? Empiezan, y es más, compran una agencia de lavado de autos, que es donde hace mucho tiempo trabajaba también este cuate que es el protagonista de la serie, y utilizan el mismo esquema. Entra el dinero, supuestamente que están prestándole servicio a diferentes automóviles, a diferentes carros, y pagan impuestos correspondientes ahí en Estados Unidos, y ya todo el recurso, lo demás, pues lo tienen limpio para poder estar utilizando. Entonces, bueno, hasta en la vida de televisión también están este tipo de ejemplos. En el siglo XVII, los bucaneros y filibusteros disfrutaban ingresos de sus actividades ilícitas. En 1920, la mafia norteamericana abrió lavanderías para circular el dinero sucio, y prolifera el narcotráfico y aparece en el sistema de blanqueo a través de los blancos extranjeros en 1970. A nivel internacional nos han estado orillando a estar cubriendo ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque ya muchos de los bancos son multinacionales, donde el día de hoy puedo tener yo una sucursal de HSBC, puedo tener una sucursal de BBVA Bancomer, que independientemente que era un banco mexicano, bueno, pues fue absorbido por un banco español, el mismo Santander. Tenemos muchos casos en los cuales bancos internacionales han llegado a nuestro país, y lo que están buscando propiamente el tema delictivo es dónde están los más vulnerables para poder meter ahí otra vez en la cuestión del gol. A nivel internacional ha habido convenciones, también las platicaremos un poquito más adelante. Ha habido acuerdos de tema de narcotráfico para evitar el tema del blanqueo. Una de las cosas que también nos orilló a entrar en línea a nivel internacional fue justamente también la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que al momento de que sucedió estos hechos, empezaron a hacer investigaciones de dónde procedía o de dónde venía el tema de los recursos, y lógicamente pues estaban pasando por diferentes bancos. Esto también agregaríamos que a nivel internacional, aparte del blanqueo de activos como se llega a conocer a nivel internacional, también están en busca del terrorismo. También el terrorismo utiliza muy similar el tema del lavado de dinero. Nada más que aquí sabríamos que en México realmente el terrorismo no tenemos tanto problema, pero al momento de hacer o generar políticas para el blanqueo de activos o el blanqueo de dinero o lavado de dinero, pues ya automáticamente estaríamos identificando también la cuestión del terrorismo. Expresión de lavado de dinero aparece por primera vez en 1982 en Estados Unidos, cuando se realizó la confiscación de dinero de blanqueo que provenía de negocios de la cocaína colombiana. De acuerdo a la CNBV, lo define como el proceso a través por el cual es encubierto el origen de fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales, siendo las más comunes tráfico de drogas, estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo. El objetivo de la operación es generalmente se realiza a varios niveles y consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problemas en el sistema financiero. Otro ejemplo, hace algunos años se me acercó un conocido y me dice: oye, todavía ni siquiera estábamos hablando de que ya teníamos la ley de lavado de dinero. Se me acerca y me dice: oye, tengo un super negocio, hay una persona que conozco, es amigo de tal y es amigo del amigo del amigo del amigo, en el cual me está ofreciendo que le preste mi tarjeta de crédito y vamos a comprar 20 televisiones. De esas 20 televisiones me voy a poder quedar una, y aparte me van a poder dar una pequeña comisión, y aparte ni siquiera sacar la televisión ese mes sin intereses.
sino que la pagan, es más, me entregan de una vez el dinero y yo la puedo depositar a la tarjeta de crédito para pagar las 20 televisiones y aparte una de las que me voy a quedar. ¿Le entrarían al negocio o no? Pues sí, ¿no? Pues, dinero, me están pagando la tarjeta, la estoy utilizando, me voy a poder quedar con una televisión. Si no es de sus movimientos frecuentes, salta una alerta. Si aquí lo que comentan es, si no son los movimientos frecuentes, hay una alerta. Pero bueno, en ese entonces les podría decir que ni siquiera teníamos todavía este tipo de política. Pero sí podría ser un tema llamativo. Pero ¿quién es el que tendría que hacer el tema del reporte? En este caso sería la institución financiera, el otorgante del crédito que me está dando, en el cual durante mucho tiempo no he comprado televisiones, que me percate yo como banco, que realmente me dedico a comprar televisiones y venderlas, y el día de hoy compro tantas televisiones, y aparte de todo, que la deposito al siguiente día que la estoy comprando, o sea, sí me puede llamar la atención y por lo tanto el banco debería de poner una cierta alerta que nos orillaría a estarnos acusando de este movimiento. Pero realmente la pregunta que les quería decir es, vamos a una cuestión un poco más de ética, un poco más de protección de patrimonio, ¿lo haríamos? Porque así como lo estoy queriendo plantear, y fue lo primerito que yo me di cuenta en aspecto, es que lo que estaban utilizando era por cuestión de prestanombres. Estaban utilizando a alguien que supuestamente puede tener una trayectoria limpia en cuestión financiera, y la persona que estaba atrás, pues sí, con que compraba las televisiones, me daba el dinero y las televisiones las revendía, y las televisiones iba a obtener un dinero y iba a pagar sus impuestos si es que estaba dado de alta, pero al final de cuentas ya tiene una operación legal donde obtiene el recurso realmente es por la obtención de una utilidad de compraventa de televisiones. Y como les puedo decir, hay muchos tipos de ejemplos que podemos estar platicando en el transcurso de nuestra sesión del día de hoy, pero es para que ustedes vean por qué es la importancia de este tipo de leyes y por qué tendríamos que estarlo reportando. Etapas del proceso de lavado de dinero. La CNBV y a nivel internacional identifican estas 3 etapas. Las 3 etapas que ustedes pueden ver en su material. La primera se llama colocación, la segunda estratificación y la tercera integración. La colocación es la etapa donde el lavador introduce sus ganancias ilícitas a un sistema financiero, por ejemplo, depósitos bancarios en efectivo, inversiones e instrumentos financieros. Oye, ahí me estás hablando de depósitos en efectivo. ¿Están de acuerdo que el delincuente lo va a tener en efectivo? O ni modo que te diga, no, te voy a secuestrar a una persona, pero me puedes pagar con tarjeta de crédito, de débito, y hasta te podemos dar meses sin intereses. Y es más, hasta te damos un CFDI, ¿no? Para que lo hagas deducible. Bueno, aunque suene así de tonto, pues sabemos que el acto delictivo no lo va a hacer de esa forma. Entonces, el dinero lo tiene todo en efectivo. Esa forma de tener el recurso y de meterlo a cualquier parte del sistema financiero. Oye, tengo una cuenta abierta a nombre de Rodrigo El Chapo Guzmán. El banco, hasta por el simple apellido, puede tener una alerta. Si me llamo de esa forma y en tema del periódico me dicen que hay un Chapo Guzmán, pues lógicamente van a pensar que tal vez yo estoy abriendo una cuenta a nombre mío, pero es de la otra persona. Ok. El banco alerta. Es más, dentro de las políticas del sistema financiero tiene que haber un oficial de cumplimiento.
ese oficial de cumplimiento, independientemente sea de estar reportando a la CNBB todas las cosas raras que pueda lograr identificar, como estamos hablando que son temas delictivos y de gran nivel, estaríamos hablando que hasta el tema del anonimato de la persona se pone para que no sepan nadie quién es ese oficial de cumplimiento, para que al final de cuentas también no vayan sobre él, ¿no? Pues ya sé quién es el que va a ir de chismoso, ya tengo hasta nombre y apellido, es el representante legal de tal banco. No, o sea, los que son los revisores de este tipo de operaciones hasta están en tema de anonimato. Segunda etapa, estratificación, implica el envío del dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando que rastreen, por ejemplo, las transferencias bancarias, compra de bienes y raíces o bienes de lujo. Independientemente sean bienes de lujo, pueden ser hasta las tarjetas o los monederos. De hecho, sabemos que a nivel nacional cada uno de los estados tiene sus particularidades de tema de delincuencia y hay algunos que en grado de riesgo están mucho más que en otros estados. Podríamos identificar, o el ejemplo que yo también les puedo decir es que el día de hoy, por lo menos los tratos de hacer oye, me hablan por teléfono y me dicen que mi mamá está secuestrada, que mi hijo está secuestrado. Estos cuates que puede ser que nada más están hablando por teléfono y no tienen una persona y te están tratando de engañar, el día de hoy hasta te dicen, oye, pero no te preocupes por el tema del depósito, cómprame tantas tarjetas telefónicas, cómprame tantas cosas de monederos, cómprame tanto cosa que pueden ser tarjetitas y me las dejas en tal lugar y ya puedo yo pasarlas, o es más, ni siquiera pases a ningún lugar, le raspas lo que me dice la tarjetita y me das el número para poder yo utilizarlo. Porque estamos hablando que este tipo de tarjetas que son como de prepagos de ciertas cosas o monederos, pues tampoco no necesitas muchas veces la tarjetita físicamente. Entonces, este caso, aunque ya no es un tema de dinero, le estás dando la vuelta o le estás dando la forma para poder estar utilizando sus recursos que vienen por actos delictivos. Tercera etapa, integración, es la reinserción de los fondos ilegales a la economía. Los fondos aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados, por ejemplo, red de presas fachada, la venta de un yate que se adquirió en la etapa de estratificación, etc, etc, etc. Si se dan cuenta, muchos de los casos que he estado planteando ahorita en la mañana, podemos identificar perfectamente estos tres tipos de etapas, y es lo que al final de cuentas la CNBB y también organismos internacionales están tratando de identificar que no se hagan estas operaciones por el tema del lavado de dinero. En México, el tipo penal del delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita se encuentra tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y ese también un poquito más adelante veremos qué es lo que incluye lo que sería el artículo 400 bis del Código Penal. Otras materias, otras leyes que están relacionadas con nuestra materia de lavado de dinero. Oye, ¿quién es la que está obligada a empezar a ver el tema de reportes? Permítanme ponerles en esquema cuál sería la cuestión de la operación y de la revisión que nos estaría haciendo la autoridad. Ok, yo me dedico a vender automóviles, ¿sale? Tengo una agencia automotriz. Esta es una actividad vulnerable identificada en el artículo 17, ¿sale? Yo tengo una operación con una persona que realmente yo no sé
si sea o no un narcotraficante, un delincuente. Pero yo, por tener una actividad vulnerable, tengo que identificarlo. Tengo que obtener toda la información, independientemente que en términos legales te lo exijan para poder hacer un contrato. Yo debo de tener toda la identificación de esta persona. Y en identificación, aparte de lo que podemos conocer como la INE, quiero decir también que tenemos un comprobante de domicilio. Tendríamos que tener hasta un RFC. Todas las personas debemos de tener un RFC. Aunque no realicemos actividades económicas, nos podemos dar de alta sin actividad económica. Podríamos tener un RFC. Ok, oye, pero no está dado de alta. Bueno, lo podemos identificar con algo que se llama CURP. Esa CURP, de eso sí, nadie nos salva. Desde que nacemos tenemos la CURP. La CURP, como sabríamos, es la mayoría de los datos vienen incorporados en el tema del RFC. Nada más que aquí viene hasta el estado donde nací y viene una nomenclatura que me ajusta con lo del apellido paterno y materno y el nombre para poder hacer claves únicas y que no se repitan por tema de homonimia de un contribuyente o de una persona. Ok, yo estoy identificando a la persona. El día 17 del mes siguiente, yo voy a tener que comparar umbrales para ver si mi movimiento que estoy haciendo, que sí es una actividad vulnerable, o sea, ya la tengo identificada que sí es, tengo que ver si los umbrales es reportable o no. Supongamos que este vehículo sí pasa el tema de los umbrales. Voy a tener que presentar un aviso. Ese aviso tengo que utilizar la información que estoy obteniendo de esta persona y la reporto. Voy a tener un acuse. Ese aviso, si logramos identificar a quién se lo estamos mandando, tenemos una plataforma, un portal de PLD, donde ahí me doy yo de alta, porque estoy con la actividad vulnerable, doy de alta a la persona que va a estar reportando y también voy a estar presentando estos avisos. Esta plataforma, este portal de PLD está vinculado con el SAT, Servicio de Administración Tributaria. Entiéndase que toda esta información la estamos presentando como si fuera una declaración de pago provisional. El mecanismo es el mismo, pero realmente el SAT, esta información no la está procesando ellos, porque el SAT realmente ve cuestiones de fiscalización. Esta información la analiza la UIF. La UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Sí? Esta UIF es la que analiza quién a quién está haciendo las operaciones y es la que revisa esta información. Si la UIF tiene alguna duda sobre la información de esta persona, porque a nivel de él, esta persona sí está identificada con ciertos actos delictivos, con la primera persona que vaya es con la que está realizando la actividad vulnerable, con la agencia automotriz, entiéndase yo.
y me va a pedir toda la información que yo ya dije con el tema del aviso. Me va a pedir esta información. Para eso yo ya la tengo que tener hasta, bueno, no es una obligación tenerla digitalizada, pero tengo que tener la información ya sea en papel, fotocopias y fotocopias legibles, o lo tengo que tener por medio digital, pero esa digitalización que sea muy legible para que la misma autoridad lo pueda tener. Me dicen que tengo una pregunta. Lourdes Armenta. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Si realizo una actividad vulnerable, por todos mis clientes tengo que identificarlos, aunque no rebasen el umbral. Identificada me refiero a enviar algún aviso al portal de lavado de dinero. Ok, todavía no hemos entrado en detalle, pero las actividades vulnerables van a estar identificadas con dos tipos de umbrales. El primero es para ver si me tengo que dar de alta. Primero, actividad vulnerable, me doy de alta. ¿Sí? El siguiente es, oye, económicamente rebasas el umbral de aviso, reportas. Pero hay otro umbral que es el de identificación. Por ejemplo, voy a poner números simplistas. No me dedico a venta de automóvil, yo me dedico al tema de arrendamiento. Realizo una actividad vulnerable, sí estoy realizando una actividad vulnerable, pero el primer requisito que yo tendría que ver es la identificación. Oye, yo rento un departamento de más de 130,000 pesos mensuales. Entonces me doy de alta y tengo la obligación de identificar a mi cliente, aunque puede ser que no esté reportando el aviso, porque el umbral del aviso, si este fue de 130 dije, este puede ser de 260. Una cosa es presentar un aviso y otra cosa es identificación, y ahorita lo voy a aclarar también con la tablita en el cual cuáles son los umbrales de identificación y cuáles son los de presentar el aviso. En respuesta a lo que tú me estás diciendo, hay algunos avisos, hay algunos cuestiones de identificación que están en cero, como cual, si yo emito cheques de viajero o los que se conocen como cheques de caja, el umbral de identificación es desde el cero, siempre, independientemente que el aviso sea diferente al poderlo yo estar reportando. Digamos que tenemos que tener perfectamente identificado cuándo yo identifico y cuándo yo tengo que avisar, pero aún así que lo voy a soportar o fundamentar con lo de la ley, mi recomendación es que desde 0 pesos tú tienes la obligación, protocolo, política contable, política legal, política administrativa, desde el primer momento, antes de hacer el contrato, tú pídele toda esta información, porque ya después si tienes umbrales de 130, 160, ya después va a ser muy difícil que tú logres encontrar o que te proporcionen esta información. Entiéndase, no sé, ahorita no escuché la pregunta a qué es lo que se dedicaban ustedes. Vamos ahorita a poner el ejemplo, si me lo pones, te pongo en la tablita cuáles serían tus umbrales, pero independientemente tengas un umbral de una cantidad, yo te diría, jurídicamente, vete a pedirles toda la información desde el principio, que por política, siempre hasta para crédito, para poder vender, para todo, lo identifiques, porque tú no sabes en qué momento vayas a tener la necesidad de esta documentación. Y si fue una persona que vino y te compró, pero todavía no sabías cuánto iba a ser la cantidad y no habías identificado el tema de los umbrales, en el momento en que tú pretendas ir a buscar esta información, ahí sí lo que te diría va a estar complicado, pero es por la cuestión administrativa, no necesariamente por la cuestión de la ley. En mi opinión, todas las operaciones tienes que tener identificada esto, porque tienes que tenerlo por un contrato. Todas las operaciones deben tener un tema de un contrato. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado la duda, si no, de todos modos vamos retroalimentando en el transcurso. ¿Sale? Ok,
Entonces le decía, la UIF es la que al final de cuentas a mí me estaría informando, o es la que más bien me estaría preguntando sobre esta documentación. Si yo no la tengo esta documentación, ahí sí estamos hablando que pueden ser multas de hasta 700,000 pesos por no tener identificado o hasta por no haber presentado algún tipo de aviso, y hasta por tener mal alguna de esta documentación. Entonces, por eso es mi importancia de que ustedes conozcan cuál es la problemática de no estarlo reportando y de cuál es la mejor forma de poderse quitar este tipo de revisiones, este tipo de cuestiones de multas. Pues es tratando de identificar bien mi operación, y como les estoy tratando de decir ahorita, si nosotros llegamos a generar manuales de nuestra operación, de los manuales de crédito y cobranza, de manuales y identificados administrativos de PLD, digo, no van a tener ningún problema. De hecho, hasta es una exigencia por parte de la UIF cuando nosotros tenemos alguna revisión. ¿Por qué? Porque ese manual describe nuestra operación. Así ya no nos tienes que estar preguntando y supuestamente ya no le tendríamos que estar diciendo de viva voz cuál es toda nuestra operación. Teniendo el manual, ya con eso estaríamos obrando de buena fe, y que estamos generando políticas y candados para que no nos metan goles a nosotros. El sistema financiero, este tipo de manuales es sumamente obligatorio. De hecho, el tema de la regulación, ni aunque no llegue con el tema de la UIF, sino sea la CNBB, son los primeritos que están teniendo exigencia hasta para poder operar este tipo de sistema financiero. ¿Vale? Ok, tenemos la cuestión de la UIF. Oye, la UIF no es la que nos mete a la cárcel. Perdón. Igual, Lourdes. Ajá. ¿Hay un lugar en donde pueda checar los requisitos del manual? Sí, los vamos a ver ahorita. Estamos hablando que serían los requisitos que vienen en el artículo 18 y viene reglamentado en reglas por aparte de la ley, pero las veremos. Lo que te podré decir es los requisitos del manual, independientemente que te lo puedan poner fundamentación o el tema de soporte, lo que debería de contener es tu política de cómo obtienes esto. ¿Sí? Dale, ahorita seguimos, Lourdes, cualquier otra duda. La unidad especializada que depende de la Procuraduría de Justicia. La UIF amarra toda la documentación, identifica que realmente hay un problema con esta persona de aquí, y la documentación se la manda a la unidad especializada. Ellos son los encargados de sí levantar el tema de la búsqueda y el encarcelamiento de la persona que tiene que ver con cuestiones de narcotráfico. Como podrán ver aquí, como lo estoy tratando de poner esquemáticamente, lo que nosotros nos estamos utilizando es ser un chismoso. El SAT, aunque la plataforma dependa de ellos, realmente no estamos vinculados con el mundo fiscal. Como experiencia, ya me tocó una revisión de la unidad de inteligencia antes que llegara a la unidad especializada. Ese ejemplo que les voy a poner era una familia utiliza un fideicomiso para entregar un cierto recurso y se la distribuye a las partes de la familia en una cuestión económica de unas ventas de acciones. El chismoso que fue ahí fue la fiduciaria Sistema Financiero, donde le dicen, oye, está cayendo un recurso y está saliendo un recurso. Entra
el recurso de alguien y sale un recurso a alguien más. Dentro del contrato, para constituir el tema bueno, no constituir, sino formalizar el tema del fideicomiso, toda esa documentación el fideicomiso ya la tuvo, ya tiene toda la información, esta fiduciaria ya tiene la información, por lo tanto ellos ya permitieron el generar la estructura del fideicomiso, pero aún así reportó que entra dinero, una cantidad importante, y sale a 4 o 5 personas diferentes a la que está depositando el tema del recurso. Me suena lógico que hay algo ahí raro, ¿no? Si entra el dinero y sale a otras personas, pues como qué es lo que está pasando. Por política, entiéndase, por manual, por la estructura y la legislación del sistema financiero, a ellos los orillan a reportar ese tipo de operaciones. Les parece que es una manera inusual. Nos llegan las notificaciones a las personas a las que se les está distribuyendo la cuestión del dinero. Nos llama la UIF para que aclaremos por qué, porque hay una diferencia entre las declaraciones presentadas de estas personas con los recursos que supuestamente están llegando. Ahí, antes que la UIF fuera a preguntar al beneficiario, entiéndase, de ese recurso, lo primero que fue a preguntarle fue al SAT: oye, necesito ver las declaraciones de esta persona para ver si está reportando el movimiento que le llama la atención a la fiduciaria. En este caso, la información no fue satisfactoria a la parte de la UIF. El SAT ahí en ese momento realmente no le interesa, nada más lo único que hizo fue proporcionarle la información que la misma UIF le está solicitando. ¿Por qué no le interesó en ese sentido? Porque para efectos de los ojos del SAT, las personas que le estoy poniendo como ejemplo estaban identificadas, presentaban su declaración, estaban reportando lo que debería de ser. Pero acá le sigue llamando la atención la cuestión del dinero. Tuvimos que ir en ese tipo de entrevistas con la unidad de inteligencia, son bastante pesadas. ¿Por qué? Porque ya hicieron ellos una labor de investigación, aunque tú no lo sepas. Ellos ya tienen cierta documentación y lo que van buscando realmente es aclarar dudas que ellos tienen. O sea, ni siquiera tú sabes por qué te están llamando, cuál fue el vínculo, qué información tienen. Entonces sí se vuelve un poco complicado, como que me gustaría primero saber qué es lo que tenemos o de qué nos están preguntando para poder presentarme a la cita guapo. Llegamos ahí, posiblemente no identifiquen muchas calles de aquí de la Ciudad de México, pero la unidad de inteligencia estaba sobre una avenida que se llama Constituyentes. Esa avenida es muy transitada, hay mucho tráfico en esa calle, y la entrada de la UIF a la calle está muy pegadita. No dejan entrar a gente más que sea autorizada por las citas que tienen correspondiente. ¿Por qué? Porque es muy hermético saber cuáles son las personas que están adentro. Otra vez, si yo identifico quién está ahí adentro y quiénes son de la unidad de inteligencia, es fácil buscarlos, amenazarlos, amedrentarlos, extorsionarlos. Entonces, para tratar de evitar cosas, pues corren ciertos anonimatos quiénes son las personas que están ahí adentro. Entonces no dejan entrar a cualquier persona, te dejan en la calle, ahí en el tráfico, en el sol. Es bastante complicado, y más porque nada más dejan entrar al contribuyente o a la persona a la que le están queriendo investigar. Mientras, puedes venir con abogados, puedes venir con contadores, puedes venir con todo el mundo y no te dejan pasar. También con un poco con el argumento de que no tienen instalaciones como para recibir a mucha gente. Entras y sí te reciben en un cuarto que es muy pequeño, donde realmente nada más caben, si acaso, 3 personas. Entonces hasta te sientes sofocado, porque es mucho el tema de la seguridad, es muy poco el espacio que te permiten.
Entonces hasta actos, yo pienso, psicológicos están haciendo como para poderte asustar. En el tema de lo que estoy llegando con el tema de la revisión es, una vez que ya entregamos toda la información y en un tema de una realidad, una de las personas había una cierta diferencia de un ingreso que no teníamos considerado y salió hasta después de una de las personas que le estoy diciendo en la parte de abajo, lo que se hizo después es presentar una declaración complementaria, pero ni siquiera tenía que ver con el efecto del fideicomiso que le estoy comentando. Pero se decidió corregirlo en ese momento para que el SAT después ya no viniera con una revisión de la cuestión de impuestos. Pero realmente lo que quiero decir es, aunque la UIF identifiquemos que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público directamente del SAT, estaremos hablando que las dos tienen diferentes funciones. Una es hacer una investigación de este proceso y la del SAT, la que conocemos es la de fiscalización, y ellos van a hacer sus respectivas auditorías, y de las que conocemos que pueden ser domiciliarias, las de gabinete y las que ya tenemos identificadas el día de hoy como las revisiones o las auditorías electrónicas. ¿Vale? ¿Comentarios o dudas a todos los participantes? ¿Vamos bien? Leyes correlativas a vigilar. Todo esto que les acabo de decir es para dar un antecedente de las cuestiones de las notificaciones que tiene que hacer la autoridad y en determinado momento quién es la que tendría que ser la que te tendría que notificar. Otra vez lo vuelvo a decir, si es una cuestión fiscal, la que te tiene que hacer la notificación tendría que ser el SAT. Si es una cuestión de lavado de dinero, la que te tiene que hacer la visita o la notificación debería de ser la UIF. ¿Vale? En materia de lavado de dinero, además de la ley de PLD, que es la de nuestro estudio, ¿vale?, se expiden o tiene relación con la ley de procedimientos administrativos y con el Código Penal. La ley de procedimientos administrativos me dice cuál es el procedimiento que todas las autoridades tienen que hacer para hacerme llegar a una notificación y cuáles son los plazos y los tiempos para yo poderme defender o entregar cierta información. Y la segunda, que aparece ahí en su material, el Código Penal, es si el mismo código logra identificar, o el juez o la revisión, de que estoy haciendo actos de terrorismo, si estoy haciendo actos de lavado de dinero, si estoy haciendo defraudaciones, si estoy haciendo algo que tenga que ver con un acto delictivo, el Código Penal me va a establecer lo que serían las multas tanto económicas o podrían ser las pecuarias. Entiéndase cuántos años en prisión me van a meter por el acto que yo estoy haciendo. Dentro de varios clientes que hemos hablado de la cuestión o la importancia del lavado de dinero, también identificar muchas veces que yo, siendo una persona decente y que nada más lo único que me dedico es a vender un automóvil, lo que nos podrían estar jactando es el encubrimiento a esta persona. Y eso es lo que muchas veces nos llega a preocupar, o es lo que me llega a preocupar a mí, que muchas veces allá afuera estamos haciendo encubrimientos a veces sin querer. ¿Vale? Formas de notificación: personalmente, mediante oficio o por edictos. Personalmente es cuando me llaman y me dicen: oye, acude a tal administración, acude a tal dependencia, que tengo una notificación importante para que tú puedas estar enterado de algo. Entiéndase que me mandan un citatorio y me dicen que yo tengo que ir a darme por notificado personalmente. Las que normalmente conocemos y la que normalmente nos ha llegado a todos es la que es mediante entrega por mensajería o correo certificado. Todas esas notificaciones de que, oye, ya me debes una multa o tienes una multa por no presentar la DIOT, por no presentar el pago provisional de ISR, ya sea que la